Bienvenido, benvingut a esta sesión sobre esos 618 kilómetros que nos separan a Barcelona de Madrid. Una distancia que puede parecer desde el punto de vista kilométrico un poco excesiva, pero yo creo que la distancia afectiva y sobre todo de relación cultural es mucho más importante. El Círculo de Bellas Artes, en el nombre de quien les hablo, tiene una larga tradición de relación con la cultura catalana y barcelonesa. Aquí me han puesto una serie de cosas que son muy recientes, pero yo recordaba ya, porque tengo una memoria mucho más lejana y distante que los actuales equipos, aquella exposición que comisarió Josep Ramoneda, que era Madrid-Barcelona y que además tenía una imagen simbólica muy concreta, que era un juego de futbolín entre el Madrid y el Barcelona, en el cual los referentes, en ese caso el presidente de la Comunidad de Madrid, entonces Alberto Ruiz Gallardón, y el alcalde de Barcelona, Maragall, jugaban una partida de futbolín que no recuerdo el resultado, pero si pensamos en el último, es posible que fuera algo parecido, ¿no? Bien, yo quiero dar la bienvenida también, sobre todo, Marta Rivera de la Cruz, la delegada de Cultura en el Ayuntamiento de Madrid, a Xavier Marcé, que es el concejal de Cultura e Industrias Creativas en el Ayuntamiento de Barcelona, y por supuesto nuestra amiga la periodista que va a coordinar el tema de el diálogo. Yo tengo también cuestiones muy personales con Barcelona. De hecho, en el ámbito profesional, cuando trabajaba como arquitecto, yo hice la reconstrucción del pabellón de la República Española del 37 en Barcelona, que me consiguió y me mereció un diploma del entonces alcalde Maragall al arquitecto Joan Miquel Hernández León, cosa de la cual estoy muy orgulloso. Porque además Barcelona, para los jóvenes estudiantes universitarios de los años finales de los 60, era como Milán, era como París, era una referencia cultural. Después, posteriormente, Madrid se fue poniendo las pilas y pretendimos, desde la gestión cultural y las propuestas culturales, ponernos un poco a ese nivel. Y en este momento yo creo que la presencia cultural madrileña también tiene mucho que ver con el ámbito en que se desenvuelve. Nosotros, estos últimos tiempos, tenemos colaboraciones como la Bienal de Ciudad y Ciencia, que ya se celebró el año pasado en colaboración con el Ayuntamiento de Barcelona y que volverá a tener lugar en el Círculo en noviembre del año 2025. Pero también en el Festival Eñe tenemos la Ventana Catalana, en la cual la literatura, la escritura del catalán y representantes de la literatura en catalán van a tener una presencia importante también en nuestra institución. Y, ¿por qué no? Las tres exposiciones que tenemos en este momento provienen de colecciones catalanas. Hiperobjetos, especies mensajeros y la mayor emergencia son fruto de una colaboración con otras instituciones catalanas que de alguna manera vienen a funcionar como el epílogo de la gran exposición de Colita y Pilar Aymerich que tuvimos también en esta institución. Una exposición, por cierto, que cuando inauguramos, amigos catalanes y barceloneses que vinieron, nos decían, hay que fastidiarse. O sea que a Colita primero la vais a tener en Madrid antes de que vaya a Barcelona. De eso ya se ocupó el ministro de Cultura actual para decir, esto va a Barcelona. Estoy seguro de ello. Y que también, por último, me gustaría, en fin, darle importancia a la relación cultural que hemos tenido siempre con la delegación de la Generalitat aquí, la librería Blanquerna, el Centro Blanquerna, que además incluso me ha permitido ser jurado del premio Blanquerna más de un año. Y que, de alguna manera, tenemos ahora el sentimiento de que seguramente en un año la Blanquerna
tendrá que emigrar a otro sitio, porque en Madrid, como estamos acogotados y presionados por la construcción de hoteles, nos van a hacer otro hotel de lujo en el edificio donde está ahora la delegación de la Generalitat. Nuestra relación es de tal calibre, y esto es una muestra de ello, esta especie de diálogo, que precisamente nuestro director, Valerio Rocco, que nos acompaña, pasará en el segundo de los encuentros a participar, pero en Barcelona, en una conversación con el subdirector de La Vanguardia, Miquel Molina, y que será el próximo día 9 de diciembre en el Teatro Romea de Barcelona. Por tanto, bienvenidos, y que continúe este diálogo entre ambas ciudades, por lo menos en el terreno cultural. Benvingut. Pepe Zapata, el organizador de estas conversaciones, le ruego que pase también aquí. Bueno, muy rápido, porque el tiempo se nos ha comido, y yo, más que pensar que es un ciclo de conferencias que muestran la separación de kilómetros entre Madrid y Barcelona, me gusta pensar que son justamente los kilómetros, estos 6-18 kilómetros que unen ambas ciudades, y espero que del diálogo salgan incluso ideas y propuestas que visibilicen justamente estos vasos comunicantes entre las dos grandes capitales culturales del Estado. Desde Áfora Focus, que es el hub de pensamiento del Grupo Focus, vimos la necesidad justamente de organizar un ciclo de diálogos donde pusiéramos sobre la mesa justamente la importancia y la relevancia que puede tener esta interacción entre Barcelona y Madrid, entre Madrid y Barcelona. Y hemos realizado dos actividades en Barcelona, en colaboración con la Fundación Romea. Esta es la primera en Madrid, con la colaboración del Círculo de Bellas Artes, a los que agradezco especialmente la predisposición y la generosidad, y esperamos que sea el inicio de un largo diálogo entre personas e instituciones de uno y otro lado de esos 18 kilómetros. Sin más dilación, Rosa Badía, periodista de la cadena SER, y alguien con quien guardamos una estrecha relación justamente sobre cómo la mirada hacia el sector cultural, hacia el sector cultural, será encargada de coordinar y de conducir esta conversación. Adelante. Muchas gracias. Muchas gracias por acompañarnos. Marta, Xavier, hola, ¿qué tal? ¿Se ven con frecuencia, se llaman, se consultan, intercambian pareceres, opiniones? Marta. Pues no, o sea, no hemos tenido mucha ocasión, es que podría contar otra cosa, pero sería... Sí, tuvimos una reunión larga, además, ahora un par de meses, y muy agradable, de intercambio de cosas, y hoy nos vamos a ir a cenar después de esto, así que... Sí, Bueno, el principio de una larga amistad, esperemos. Bueno, también nos conocíamos, pero sí, en cualquier caso nos vimos hace poco, pero sí es cierto que no existe una relación, digamos, estable institucional entre Barcelona y Madrid. Es un hecho, no le daría más vueltas, es así, punto. Bueno, pues qué bien que Áfora nos convoque, y qué bien poderlo hacer aquí, además con público que nos sigue. ¿Se favorecen suficientemente estos intercambios culturales entre las dos ciudades, que sería muy interesante que así fuera? A ver, yo hablo desde mi experiencia. A lo mejor no hay ese intercambio institucional, pero sí hay un intercambio. Y pongo ejemplos concretos. El año pasado, una de las grandes exposiciones que se hizo en Madrid fue dedicada a un diseñador barcelonés, a Juan Milá, sí, que se hizo en el Fernán Gómez, que fue además una explosión. Para él fue algo muy emotivo, y además desafortunadamente falleció a los 6 meses, y me pareció que fue una buena forma de que Madrid rindiera homenaje a un barcelonés talentoso. Y después hay mucho intercambio privado. Y pongo otro ejemplo. Ahora se estrena en Barcelona, iba a decir que es en el Romea, pero no es en el Romea, la obra Poncia, que está sí, que fue... Bueno, se estrena y se reestrena, porque ha venido ya en 2 ocasiones y va a venir en una tercera ocasión, si no me falla la memoria, y con un éxito en el Teatro Goya, eso es. Y con un éxito apoteósico. Y con éxito, entonces, aquí hay cantidad de directores y de actores, sí, y de escritores que vienen a Madrid y que trabajan en equipos. Entonces, creo que a lo mejor lo que falta desde el punto de vista institucional se cubre desde el punto de vista de la industria, del propio sector, que encuentra los caminos para trabajar en común y para, digamos, que para saltar esos 118 kilómetros. Qué bien.
Bueno, a ver, yo nunca he estado muy interesado en esta dialéctica del enfrentamiento de Barcelona en Madrid. En realidad creo que es un problema que tiene connotaciones más políticas y culturales, que ha tenido vaivenes, que es evidente que tiene una explicación racional y que se puede dialogar sobre ello. ¿Que tiene consecuencias culturales? Sí, más institucionales que reales, porque en realidad, desde el punto de vista cultural, este país, las fronteras, ponerle fronteras a la cultura es una cosa bastante vaya, yo creo que peregrina, que en realidad no existen. La gente se forma en Barcelona, se mueve a Madrid, gente de Madrid que viene a Barcelona. Es cierto que hay algunos elementos que hay que ponerlos en el debate. Hay un debate lingüístico que tiene que ver con ciertas sincronías. Es decir, es más fácil que una obra de teatro de Barcelona, de Madrid, llegue a Barcelona, porque compartimos un Star System, tenemos unas televisiones, unos sistemas de comunicación que nos hacen crear ciertos fenómenos mediáticos con actores, con actrices, con directores. Es más difícil leerlo a la inversa, especialmente cuando entramos en este debate un tanto complejo sobre las fronteras de la cultura catalana y la lengua, que es un debate de una gran complejidad. Yo tengo la impresión de que esto en realidad opera en literatura, pero probablemente en otros sectores no sería tan así. Es cierto que hay una parte muy importante de la vida cultural catalana que convive perfectamente con Madrid y con otras ciudades de España. Si analizamos el mundo de la música, por ejemplo, a veces nos sorprende decir, no, el dúo dinámico no, eran catalanes, sí. Los Sirex eran catalanes, pongo ejemplos muy peregrinos, ¿eh? ¿Por qué? Pues porque en realidad se confunden con una realidad cultural que es, bueno, la realidad no española, de esa enorme industria cultural que es el castellano, ¿no? Cuando entramos en un debate donde ese tema tiene que ver con algo perfectamente natural, que es la lengua, eso se confunde y aparecen más... ¿Por qué razón en Madrid hay más musicales que en Barcelona? Bueno, hay dos razones básicamente. La primera es porque hay infraestructuras mejores, es así, más grandes. Esta es la esencial, no las tenemos en Barcelona. Y la segunda es porque es muy difícil congregar los públicos necesarios para hacer rentable un espectáculo con unos costes determinados si yo no tengo, o si yo asumo que lo voy a hacer en catalán. ¿Significa eso que yo tengo algún tipo de dudas sobre la necesidad de que el catalán sea un elemento esencial en la cultura catalana? Por supuesto que no, lo tengo clarísimo. Pero esos elementos, cuando nos ponemos a comparar, tienen su importancia. Y crean a veces asimetrías que en realidad no son cuantificables, sino son cualificables. Es decir, no es una diferencia de cantidad. No hay que hacerlo así, hay que hacerlo en otros términos, ¿no? Ha ido apuntando muchos temas en los que podemos irnos deteniendo, Xavier Marcé, pero por cogerme a uno de los últimos, los musicales, que además antes lo comentábamos también aquí. Claro, Barcelona no tiene la Gran Vía, tiene el Paral·lel, que no se parece en nada a la Gran Vía, y es verdad que aquí hay una gran oferta en musicales, pero también es verdad que Barcelona tiene una muy buena oferta teatral, aunque no en esta línea. Y no sé si hemos de aspirar si Barcelona tiene que aspirar a copiar a Madrid, o cada ciudad está bien que tenga su identidad y que destaque en cosas distintas. Yo personalmente creo que, insisto, la comparación es odiosa. Yo no tengo ninguna necesidad de que en Barcelona hayan 15 musicales, me gustaría que hubiera más, como de todo, pero tengo la impresión de que el problema tiene más que ver con las propias infraestructuras de la ciudad que con otras realidades. Si las tuviéramos, probablemente hay un empresariado capaz de hacerlos, de hecho, los ha hecho en otras ocasiones. Creo que hay elementos que tienen que ver con cómo se configuran las ciudades, qué significa ser capital de un Estado. A poco que nos alejemos un poco de esa necesidad de comparar Barcelona y Madrid, que es una realidad presente, porque lo estamos haciendo constantemente. Si hablamos de Francia, hablamos de Inglaterra, hablamos de casi todo el mundo, no hacemos análisis sobre Lyon, París. Damos por supuesto que París tiene unas infraestructuras capitalinas y que eso tiene unas connotaciones culturales. En ese sentido, sí creo que es de agradecer, es importante y hay que reconocerlo, que la tradición culturalista de Barcelona va mucho más allá de lo que se le podía presumir en una ciudad sin Estado, a una capital que no tiene Estado. Es decir, en este sentido, Barcelona es una ciudad que tiene una tradición cultural, creo que enorme, que ha convertido la cultura en buena parte en una manera de entenderse, de identificarse, de comprenderse y de explicarse, y eso creo que es especialmente notable en una ciudad que no tiene los resortes institucionales, económicos, empresariales, infraestructurales que tiene una capital de Estado. Acabo diciendo una cosa. Fijaros lo difícil que es
encontrar, por ejemplo, un patrocinio sólido, convincente y corresponsable, o lo difícil que es comparando dos ciudades, aquella que tiene las empresas del IBEX y la que no lo tiene. Bueno, pues es difícil, es decir, no tiene nada que ver, es mucho más complejo, y si añadimos además, y lo digo como una descripción, no lo juzgo, y si además le añadimos que buena parte de estas empresas son ex-empresas nacionales privatizadas, imagínate lo fácil que es buscar corresponsabilidades y lo difícil cuando no las tienes. Así que hay unas diferencias estructurales que, si las analizamos correctamente, más bien deberían hacernos pensar que qué bien que históricamente lo ha resuelto Barcelona comparado con las dificultades objetivas que ha tenido para hacerlo. Pero, insisto, a mí me encanta Madrid, creo que es normal que Madrid tenga unas realidades culturales tan potentes como las que tiene. Marta. Bueno, empezamos hablando de los musicales. Evidentemente, pues la Gran Vía será seguramente el Broadway en español. Es verdad que los musicales en Madrid tienen un público potencial de 500 millones de personas, porque ya hay mucha gente que viene a Madrid a ver musical en español, o sea, a ver El Rey León en español, a ver Aladdin en español, a ver Book of Mormon en español. Y bueno, es fantástico y son un fenómeno cultural, pero también son un fenómeno turístico y también son un fenómeno económico y también son una palanca. Ahora, a mí, de lo que ofrece Madrid ahora mismo, me interesa tanto como la explosión de los musicales. Parece que este año hay 14 en cartera y se esperan unos 2 más el año que viene. Me interesa mucho más el fenómeno de las artes escénicas en general. O sea, ahora mismo en Madrid están operando 200 salas de teatro. Que hay desde la gran sala en Lope de Vega, donde está el Rey León, que es el único sitio en España donde se puede hacer el Rey León con las exigencias que tiene Disney para que se haga el Rey León, no se podría hacer en otro sitio, hasta salas muy pequeñas de microteatro que funcionan bastante bien, o sea, que funcionan razonablemente bien porque el público responde. El año pasado hubo casi 4 millones de personas que acudieron a salas. Muchos son, evidentemente, visitantes que vienen a Madrid, entre otras cosas, a lo mejor a ver un musical, pero muchos son también madrileños. Ahora mismo el tejido, el ecosistema del teatro en Madrid lo está sosteniendo el público de Madrid. Yo puedo decir que ahora mismo, por ejemplo, los teatros municipales tienen programadas varias obras que ya no tienen billetes y ya estamos hablando de que van a durar hasta el 15 de diciembre y ya no hay billetes para Jauría, ya no hay billetes para Luces de Bohemia, ya no hay billetes para el Monte de las Ánimas. Y eso sí me parece que es un fenómeno que está bien analizar, porque está bien que sea la ciudadanía la que responda a esa llamada de las artes escénicas, porque es cierto que en cuanto a Madrid se habla de teatros, inmediatamente se nos va a la cabeza los musicales, a mí la primera, pero creo que hay detrás de eso hay un fenómeno que es mucho más interesante, que es el florecimiento de la temporada de artes escénicas. No se trata de competir, Madrid y Barcelona, porque además estamos viendo que se trata de dialogar y se trata de conocernos y se trata de acercarnos. Pero Xavier Marcé, en cuanto a teatro, podemos sacar pecho en Barcelona, porque también, por suerte, también hay muchos teatros que cuelgan en No hay localidades y también tenemos una oferta maravillosa en este momento. Sí. Y además que el público está respondiendo porque está llenando las salas y además se han batido incluso récords de ocupación. Sí, este año se han pasado de 3 millones de entradas vendidas. Se ha llegado además a una cifra que era muy anhelada, ¿no? Sí, sí. Pero comparto este debate, es decir, el teatro en Barcelona es muy local, o más local porque no tenemos espectáculos, digamos, franquicia con el nivel o la cantidad que hay en Madrid, pero es diverso, es también muy amplio. Hay una característica que yo creo que es interesante analizar en cómo han evolucionado los teatros, el mundo del teatro en Barcelona y Madrid. En Madrid hay una particularidad, lo digo porque a veces analizamos la vida cultural sin explicar un poco las causas que generan ciertas tradiciones, ¿no? En Madrid hay una particularidad y es que, yo no sé, Marta, cuántos son, pero si sumamos teatros públicos del Ministerio de la Comunidad y del Ayuntamiento debe haber unos 10-12 teatros públicos, sí, no me equivoco más, imagínate. En Barcelona tenemos 2 teatros públicos y de hecho de los teatros públicos de Barcelona en realidad hay un solo teatro público y hay 2-3 más que son teatros concertados, porque si estuviera aquí gente del Lliure te discutiría si es público o no y sería aquí, estaríamos, vaya, os entretendríamos a todo discutiendo esto, pero vaya, es público, ¿no?
Claro, eso hace que el teatro privado en Barcelona ha tenido que elaborar una tradición para sostener una serie de pactos con la administración y con el propio sector teatral que de alguna forma le da una dimensión muy particular. Es decir, es un teatro que no puede obviar la realidad de un teatro público, se encarga de aquello que es esencialmente política pública, sino que tiene que hacer ciertas funciones de complicidad. En Madrid, por ejemplo, el empresariado tiene unas particularidades distintas porque no tiene tanto esa necesidad que un sector exige sobre qué haremos con los actores jóvenes, qué haremos con la gente que sale formada del Instituto de Teatro, etcétera, etcétera. Eso ha permitido también que el modelo teatral de Madrid tenga unas características más cercanas a lo que llamamos teatro público, teatro de boulevard. Simplemente lo describo. En Barcelona, en cambio, es más fácil encontrar una tradición teatral donde la presencia del teatro estrictamente comercial es más minoritaria y un teatro de otra naturaleza. Pero tiene que ver también con la agregación, la suma de teatros públicos y teatros privados. Si en Barcelona tuviéramos ahora 10 teatros públicos, ese fenómeno también se daría. Es normal, se da en Francia, se da en Londres, se da en cualquier ciudad, en Nueva York, se da en cualquier ciudad. Eso ha permitido, por ejemplo, una cierta tradición que ha tenido momentos de mayor gloria, momentos de menor gloria, sobre la presencia de compañías independientes, el teatro alternativo, una serie de elementos que de alguna manera le ha dado una cierta singularidad histórica al teatro catalán. Es evidente que cada vez eso se diluye un poco más porque evidentemente los sectores culturales en general tienden a una mayor profesionalización y eso genera ciertas connotaciones económicas, pero la tradición sí ha generado ese tipo de diferencias que tienen que ver también con las propias características, digamos, infraestructurales, públicas, económicas de cada una de las ciudades. ¿Tenemos públicos distintos? Es decir, una cosa que funciona en Barcelona puede no funcionar en Madrid y al revés. Estaba pensando, aunque me alejo quizás un poquito de la cultura, pero acaba estando relacionado. Mencionabais a Miquel Milà. Estaba pensando en una tienda muy emblemática en Barcelona que estaba en el Paseo de Gracia, que se llamaba Vinson. Hubo una exposición que cuando se hizo en Madrid creo que no funcionó aquí, sorprendentemente. Y hago la pregunta extensiva en general. Es un icono muy bastante. Claro. Es como si se hace, por ejemplo, una exposición de Sargadelos en La Coruña, pues sí. Habrá colas, y aquí pues a lo mejor es un fenómeno más minoritario. Pero en cambio la exposición de Milà aquí funciona muy bien. Es decir, que no es el diseño, es la singularidad de una tienda icónica en Barcelona. Sí, sí, sí. Ahora hay una exposición en Barcelona que es el título es maravilloso, 100 cosas de IKEA que me hubiera gustado tener en Vinson. Sí, sí, sí. Es decir, que está, digamos, la autoría es de Juli Capella, no es de Amat, que era el director mítico de Vinson, pero vaya, él ha participado de ese diálogo y de la elaboración de cuáles son estas 100 piezas, ¿no? Este juego es un juego muy barcelonés, porque Vinson es muy barcelonesa. A mí una tienda que cuando iba a Barcelona, cuando empecé a ir a Barcelona, que fue en el año 98, Vinson era de los sitios donde yo quería ir porque veía cosas que aquí no había. Entonces, lo que yo creo que, que las cosas buenas, voy a ser muy pedestre, pero funcionan en todos los sitios. Sí es cierto que hay cosas que a lo mejor en una ciudad arrancan con una campaña promocional, mediática, que facilita que despegue, y a lo mejor en otro sitio pues arrancan de una forma más modesta y a lo mejor pues eso es más difícil. Pero yo en general creo que las cosas, que los públicos son públicos en general. En aquello que se define por su propia naturaleza cultural, por su contenido, sin que haya demasiado peso de un cierto star system, esto es evidente. No hay, yo creo que lo convive con naturalidad. Donde aparece ese impacto mediático de un cierto star system, Madrid tiene una enorme ventaja. Mira, te voy a poner algunos ejemplos que entendéis perfectamente. Entiendo que la mayor parte sois de Madrid, pero un espectáculo con José Sacristán, con Belén Rueda o con, yo que sé, Carmen Machi, en teatro en Barcelona tiene una temporada más o menos larga asegurada. ¿Por qué? Porque son estrellas que las compartimos todos. Un espectáculo con Joan Pera, con Joel Joan o con no sé, Clara Segura, aquí en Madrid le cuesta mucho. ¿Por qué? Porque no son estrellas que estén tanto en el firmamento español. Ese diferencial en lugares donde el peso específico
de los nombres del cartel tiene peso, sí hay un diferencial. Hay algunos casos que eso se equilibra. Por ejemplo, José María Pou ha hecho una enorme carrera en Madrid y eso en consecuencia no existe este problema, ¿no? Pero eso que hace, por ejemplo, que genere costes adicionales, sea más complicado. Hay que hacer el casting para traer una obra de teatro de Barcelona a Madrid, a no ser que tenga el peso sustantivo que antaño habían tenido las grandes compañías, pues Juglars, Comedians, etcétera, etcétera. Daba igual, ¿no? Porque no había cartel, había el nombre de una compañía y en cualquier caso de un director y de una filosofía o una idiosincrasia. Ahora estamos en un momento en que las compañías renquean, es decir, no cuesta encontrar compañías sólidas o cuesta que se generen compañías sólidas a aquel nivel. Es decir, compañías como la Fura dels Baus, etcétera, etcétera. Hablo de las mías, pero aquí Animalario, por ejemplo, que es otra. Pero fíjate que este diferencial que tiene que ver con la televisión, tiene que ver con el cine, tiene que ver con ese tipo de elementos, ahí es normal. Es decir, el sistema mediático español es compartimos el de todos, pero el nuestro pues queda en lo nuestro y eso hace que tenga diferenciales a este nivel, ¿no? Al final a veces, y ha salido también varias veces el tema económico, al final es también cuestión de recursos que una cosa funcione más o menos. Sí, sí. O sea, es importantísimo y en este aspecto concreto y tan importante hay diferencias notables en cuanto a Madrid y a Barcelona, desde vuestros respectivos cargos y responsabilidades. Desde el punto de vista de los presupuestos. De recursos, sí, de recursos económicos. A ver, yo siempre me voy a quejar de los recursos que se dedican a cultura. O sea, si me dieran el doble de lo que me dan, también me quejaría, entonces siempre diré que hay poco. Pero bueno, yo no sé lo que dedica este año Barcelona. Yo puedo decir, en el caso del ayuntamiento, este año tenemos 191 millones, más otros casi 50, 48 y medio que dedican los distritos a programación cultural del distrito, más una parte de inversión en cine que no se hace desde cultura, sino desde alcaldía. Entonces, bueno, pues los recursos son razonables. Y efectivamente, y lo decía antes Xavier y es cierto, Madrid se nutre también, por ejemplo, de los recursos de la Comunidad de Madrid, que lógicamente el presupuesto de la Comunidad de Madrid, pues más o menos la mitad se acaba dedicando a eventos que tienen lugar en la capital y por supuesto los propios recursos estatales, pues eso, los teatros nacionales, los museos nacionales, los programas nacionales, eso es evidente, pero es cierto también que el ayuntamiento genera desde la municipalidad un tejido cultural propio que tiene que cuidar y, ojo, sobre todo en lo que tiene que ver con los distritos, nadie cubre más que el ayuntamiento. Y ahí hablamos de algo tan importante como la descentralización cultural. Todas las grandes infraestructuras culturales, lógicamente, están en la almendra central. Entonces, o el ayuntamiento se ocupa de la periferia urbana, o lógicamente un teatro nacional se va a abrir siempre en la almendra central. Y yo puedo decir que es una cosa que me enorgullece mucho, que ahora mismo Madrid es la ciudad europea que tiene más infraestructuras importantes fuera del centro. O sea, un distrito como Latina, por ejemplo, tiene 7 centros culturales, algunos de los cuales tiene infraestructuras de primer nivel, donde se puede hacer una obra de teatro de primer nivel, donde se puede hacer un concierto con todas las bendiciones, a donde puede actuar cualquier grupo de música de cámara sin quejarse de que no está actuando como actuaría si lo hiciera en el centro de Madrid. Entonces, recursos para cultura siempre podría haber más, pero yo me siento razonablemente satisfecha con los que manejamos ahora. Xavier Marcet, ¿también sí. ¿Satisfecho? Bueno, yo creo que somos dos ciudades bien dotadas infraestructuralmente, en el sentido sociocultural de la palabra. Incluso yo diría que a nivel internacional somos ciudades con mucha infraestructura en barrios, en distritos. Ella lo decía, el diferencial más importante que hay entre Barcelona y Madrid es el peso de las aportaciones del Estado, es decir, las infraestructuras del Ministerio de Cultura están esencialmente centradas en Madrid. La comunidad probablemente tiene un peso mucho más importante en Madrid que la catalana, porque también es mucho más pequeña. Y por una cuestión, porque es una comunidad muy provincial. Por eso es que al final la Generalitat tiene que repartir. Que hay una serie de coincidencias que hacen que haya una concentración de inversiones culturales en la capital. Sobre el Ministerio no es el tema de debate, pero yo sí creo que el Ministerio de Cultura de España no ha resuelto el tema de
de la ubicación de las unidades públicas, que podrían perfectamente estar descentralizadas y probablemente generarían multiplicadores mucho mejores desde el punto de vista cultural a todos los niveles, ¿no? Tiene poco sentido que, por ejemplo, es un debate, lo digo, es un debate que hemos hecho varias veces, ¿eh? El único centro coreográfico que existe especializado en España es el Mercat de las Flors en Barcelona, y no hemos encontrado la manera de que el impacto del Ministerio en este centro sea o se corresponda a esta realidad. Es decir, hemos planteado incluso que alguna compañía nacional de danza debería estar instalada en Barcelona, que sería lógico. Es difícil ahí. Bueno, también es cierto que hay detrás problemas corporativos, que es un debate, el propio ENAEM está en un debate de transformación complejo, etcétera, etcétera. Pero es cierto, esta coincidencia le da a Madrid un plus de infraestructuras muy importantes, que probablemente sea incorregible desde el punto de vista de las políticas municipales, en términos económicos. Pero todos estamos en presupuestos, yo creo que muy avanzados. Barcelona está en un 5 o 6% también de su presupuesto municipal. Es decir, que son cifras, yo diría que a nivel europeo, perfectamente homologables. Aunque sea barcelonés, el ministro de Cultura, tener el Ministerio de Cultura cerca les favorece más a ellos, ¿no? A ver, no. Xavier, ese mito de ministro barcelonés dará más para Barcelona. Bueno, yo puedo decir que nunca me he reunido con el ministro de Cultura. ¿Tú creo que sí? ¿Con el ministro de Cultura? Sí. ¿Y con el secretario de Estado? Sí, claro. Yo no. O sea, he coincidido con ellos muchas veces, hay una relación cordial. Pero no por el hecho de ser barcelonés. No, lo sé, no. Pero evidentemente, pero la realidad es que precisamente esa vecindad hace que a veces estés al final de la cola. Pero Marta, a ver, es posible que pero es que aunque un ministro no quiera, el 80% de sus unidades públicas están aquí. Pero, es un hecho. No, pero hablo ya de la parte... Pero tú te has reunido, Xavier Marcé. No hablamos de encuentros, ¿eh? Tú has tenido reuniones con Ernesto Urtasun. Con Jordi Martí. Con Urtasun nos hemos visto varias veces, pero reuniones no. También es cierto que tengo la impresión de que el nivel de delegación del ministro con el secretario de Estado es muy elevado. Pero bueno, más allá de eso, Lo decías en sorna, por Dios. Es cierto que hay unas ciertas ventajas, pero insisto, creo que la municipalidad, el reto quizá es cubrir todo aquello a donde ni la iniciativa privada, a lo mejor, ni la iniciativa estatal, en el caso ni siquiera la autonómica, van a llegar. O sea, a mí me parece muy importante, por ejemplo, el programa que tiene el Ayuntamiento, el programa de 21 distritos, que es un programa para llevar a distritos de Madrid programación cultural de primerísimo nivel. O sea, actúan premios nacionales, ha actuado un premio Grammy, o sea, actúan intérpretes, artistas que podrían estar actuando en un teatro del puro centro. Y lo que tiene en común todas estas actividades es que son todas completamente gratuitas. O sea, hay actividad Hacemos lo mismo nosotros, un programa muy parecido, se llama Distrito Cultural. Es evidente que hay una diferencia que tener en cuenta, es decir, Madrid es 6 veces más grande que Barcelona territorialmente. Eso hace que la dimensión del distrito, la cercanía a veces, la capacidad de que un centro o un espacio central en cultura aporte a los distritos, el tamaño de la ciudad también impacta sobre esta realidad en alguna medida, ¿no? Pero el programa es muy similar. Es que esto es una obligación competencial de los municipios. No podemos, sería una barbaridad que no fuera una prioridad de cualquier municipio descentralizar, facilitar el acceso a la cultura, hacerla llegar a los distritos, al máximo de personas, tanto a nivel de difusión como a nivel de capacidad de creación y también de formación y de producción de contenidos. Creo que eso es obvio y lo hacemos porque nos toca y porque además pensamos, y creo que todos, que hay que hacerlo como algo muy importante. Y luego yo creo que hay otra cosa que creo que podemos estar satisfechos, porque yo estoy segura que en Barcelona funciona como Madrid, que es la política de precios. O sea, creo que se ha cuidado la política de precios para las actividades. Me parece importante. O sea, aquí hay exposiciones que, si el otro día me decía una persona de una exposición que tenemos programada en el Ayuntamiento, decía, esta exposición en Londres costaría la entrada no menos de 30 libras y cuesta 7 euros. O sea, creo que es otra cosa que hay que reivindicar, recordar, bueno, y además recordar que se hace un esfuerzo precisamente
para mantener sostenibilidad, o sea, para que se pueda ver Luces de Bohemia, por la entrada más barata son 6 euros, pero la más cara son 22. Cuando el teatro por ahí fuera es muy caro. Sí. O sea, yo he visto teatro en Francia, he visto teatro en Londres y es realmente caro. O sea, aquí lo más caro que hay son los musicales. Y El Rey León, que es el musical por antonomasia, es con diferencia en Madrid, la función de Rey León más barata del mundo es la que se hace en Madrid. ¿Y qué hacen los ayuntamientos, por ejemplo, para que el acceso a la cultura, el acceso universal a la cultura sea posible? Estoy pensando, por ejemplo, en el bono cultural para la gente joven. ¿Qué otras ayudas, qué otras maneras de fomentar la cultura y el interés por la cultura y acercarse a la cultura, incluso aquel que no puede permitírselo? Tenemos tiempo para discutir un poco las fronteras entre cultura, espectáculo, comercio cultural, actividad pública de la cultura, qué fronteras hay, precios. Es que esto es un poco complejo porque, a ver, un musical es una iniciativa generalmente privada que requiere una inversión muy importante y que requiere una planificación y un estudio de mercadotecnia suficientemente amplio para poder hacerla sostenible. ¿Tiene sentido que la administración pública subvencione el Rey León? Yo personalmente creo que poco. No. Creo que poco. No, yo creo que no. Claro, creo que poco. O que subvencione el Rey León, o da igual, el fantasma de la ópera. Sí. Se supone que si este grupo de empresarios han hecho los análisis correctos, es porque creen que la inversión que van a hacer es amortizable. Bien, es un riesgo como el que monta otro tipo de... Creo que la política pública debe hacer accesible la cultura a todo el mundo, pero debe medir también con qué contenidos, cuáles son aquellos que realmente tienen un sentido, para rellenar esa bolsa cultural que vamos a descentralizar, pero que eso no es un debate que afecte a todo lo que llamaríamos mundo del espectáculo, mundo de la producción artística, porque entonces probablemente cometeríamos algunos errores y pasaría algo que pasa en las políticas públicas, que los sistemas universales hacen que yo subvencione cualquier película, porque tienen derecho universal a participar de los fondos de subvención, pero si esta película tiene la suerte, y ojalá la tuviera muchas, de hacer 50 millones en taquilla, esa subvención se podría devolver para hacer otras películas o forma parte de los beneficios de la empresa. Es decir, se puede tratar a priori y a posteriori igual, a priori y a posteriori, porque son dos momentos de la película donde hay una parte incierta y otra parte que sabemos los resultados. A 8 apellidos vascos que, no sé, la última de Marcoll, o no. Es decir, estos debates en cultura debemos afrontarlos, porque no son debates peregrinos, son muy importantes. Al final nos jugamos el destino de 190 millones, en Barcelona 170. Bueno, ¿cuál es el destino de estos recursos? Bajo un objetivo claro, que es prioritario, que es conseguir que cada día haya más personas, más ciudadanos que se acerquen a eso que llamamos cultura. Yo creo que la política de precios tiene que estar también en relación a ese debate, porque si no, nos volvemos, a mi juicio, excesivamente liberales, ¿no? Un paréntesis, que has mencionado el cine y luego te seguimos, bueno, si me permitís que interrumpa, que ahora precisamente el cine catalán está viviendo un gran momento con películas que están consiguiendo éxitos de taquilla. El 47, por ejemplo, o la Casa en Flamas, o La Casa en Llamas, ¿sí? Sí, sí, es así. Por suerte. Pero, bueno, también el mundo del cine, el futuro del cine es la coproducción, es decir, hay tres tipos de cine que se puede hacer en España. Se puede hacer cine de autor porque hay autores y porque en todos los lugares del mundo hay unos cines Verdi o cines, no sé cuáles eran en Madrid. Eso que antes llamábamos arte y ensayo, ¿no? Antes llamábamos arte y ensayo. Y uno puede encontrar una manera de que tu película pueda circular. Puede haber cine de género, porque hay lugares en el mundo donde les interesa el fantástico, les interesa. Entonces yo tengo un nicho donde puedo encontrar una capacidad de financiar esta película y encontrar rentabilidad.
o se puede hacer cine sociológico que tiene que ver con nuestras propias realidades. Yo creo que el buen cine, cuando se enfoca en este sentido, el cine que refleja, explica nuestra realidad, nuestra historia, creo que este cine, si está bien hecho, tiene una capacidad enorme de penetrar, ¿no? El 47 explica una parte de nuestra historia y La Casa Flama es una parte de nuestra realidad hoy en día más vivencial, ¿no? Y creo que son dos películas que aciertan perfectamente en eso que llamaríamos cine sociológicamente, cine sociológico, cine comprometido con nuestras realidades. Marta, que te he interrumpido, perdona. No, a ver, andaba lo que decía Xavier, que evidentemente cuando se habla de proteger, a mí la palabra subvención no me gusta mucho, pero bueno, a veces evidentemente no es café para todos y no es todo por igual. No tiene sentido que una obra de teatro eminentemente comercial, una institución pública apueste por ella, porque o sea, yo lo que estoy hablando pues de un plan que por ejemplo tiene el ayuntamiento que nos interesa mucho, que es el del Real Teatro. O sea, firmado un convenio con el Teatro Real para crear en el Teatro David Cibelarde un lugar de escucha de música lírica de alto nivel para escolares. Pues ese programa es esencialmente deficitario. ¿Por qué? Porque se está haciendo música, o sea, se está llevando a ver ópera lírica de nivel a chavales de colegios por 10 euros. Pero es inversión para el futuro. Pero lo que estamos haciendo es formando públicos y haciendo que haya un tipo de música que se vincula tradicionalmente con las clases sociales más favorecidas, que luego pueden ir a un estreno, a un gran teatro de ópera, están empezando a escuchar una música a un nivel que va por encima del que se puede ofrecer habitualmente en un centro escolar. Sí, pero déjame matizar una cosa, porque no quisiera que nadie entendiera que hago un discurso ideológico, porque no lo hago. Yo sí creo que deben haber musicales, ningún problema. Lo que sí, y hay que ayudarlos y hay que favorecer que puedan existir. Otra cuestión es si deben ser subvencionados o no, que es distinto. Es decir, son dos. La administración tiene miles de maneras de ayudar a la vida cultural, miles, haciendo. Por ejemplo, es evidente que Barcelona ha impulsado de una manera especial, no necesariamente con dinero, pero sí con plataformas, con apoyos, con ánimos, con estudios, con millones de cosas, por ejemplo, toda su tradición editorial. Por poner un ejemplo, donde es la ciudad, Barcelona, que lidera el sector editorial, lo ha liderado durante mucho, bueno, lo está liderando y lo ha liderado históricamente. Madrid, por ejemplo, está haciendo una promoción muy importante de los musicales, es cierto, la hace desde muchos puntos de vista. Eso no quiere decir que haya que poner dinero público, son maneras distintas. En cambio, sí es cierto que probablemente uno puede invertir y poner dinero público en una escuela de formación que incluya, por ejemplo, elementos o géneros como el musical entre su programa curricular. Pues sí, es una manera distinta. Quiero decir que hay muchos niveles de actuar en política cultural, no necesariamente inyectando dinero allí donde debe existir alguien que debe resolver, por su propia naturaleza, la gestión económica de un proyecto de esta naturaleza. Y en innovación cultural, ¿quién diríais que está ahora en la vanguardia? ¿Barcelona? ¿Madrid? Yo creo, mira, está en la vanguardia hoy en día con redes sociales, con un sistema de comunicación tan inmediato. Esto es muy, muy complicado de decir. Ya no estamos en los años 80, donde descubrías que alguien era un autor maravilloso, innovador, y después te dabas cuenta que simplemente había viajado mucho y había visto muchas cosas del mundo y las traía aquí. Ahora uno entra en internet y ve cantidad de cosas y dice, bueno, esta creación, sí, ha cambiado mucho el momento, también la comunicación y la capacidad de información cultural. Pero yo creo sinceramente que en lo que llamaríamos esa relación compleja que hay entre tránsito digital, reconfiguración del marco artístico, la capacidad de aportar una capacidad evocativa que ha tenido siempre el arte respecto al pensamiento y a la vida, digamos, cultural a lo largo del siglo XX, bueno, antes también, pero yo creo que aquí Barcelona está haciendo un esfuerzo que nos da yo diría una cierta singularidad. Fíjate que no se me ocurriría hablar de ser mejor, peor y tal, pero una cierta singularidad. Y creo que aquí tenemos nosotros una apuesta importante porque tenemos las condiciones para que esto se dé. Creo que en el mundo del diseño, en el mundo de
eso que llamaríamos ese mundo de creativos, alrededor de las industrias creativas, tenemos algunos elementos de una gran fortaleza. Ahora, es cierto que nuestra capacidad para agregar capitales y configurar empresas y entornos sólidos es un poco dificultoso. Marta. Sí, nosotros sí es verdad que tenemos esa capacidad para sumar empresas privadas que apuestan por Madrid. Ahora, por ejemplo, ahora que acaba de ser aquí el cierre del curso de la Fundación Foster, que está haciendo un trabajo extraordinario en sostenibilidad de las ciudades y en digitalización, y es una iniciativa que es completamente privada. Desde Mataveros se están haciendo, desde Media Lab, trabajos importantes. El Festival LED, que es un festival de música y artes digitales, también está dando un paso hacia adelante. Yo creo que al final muchas veces lo que tiene que haber una parte de apuesta pública, evidentemente, esos programas de Mataveros son programas sostenidos 100% con fondos públicos, y también dejar un sitio a la iniciativa privada y a la propia potenciación de esa iniciativa y a ser facilitadores de que esas iniciativas encuentren su sitio y sepan desarrollarse en la propia ciudad. Proyectos, Xavier Marcé, en Barcelona, que también reflejen una apuesta por la modernidad. ¿Proyectos, eventos que tú destacarías? Bueno, a ver, hay una... Yo creo que estamos viviendo una traslación muy clara entre lo que es el festival como una agregación de espectáculos que se ofrece en un momento determinado, tanto de música como de cine, como de otras artes visuales también, para incorporar rápidamente a su alrededor espacios de mercado, de innovación tecnológica, de debate. Es decir, que hoy en día un festival ya no es un festival de música, sino es un poco de eventos que miran de poner al día cómo está la tecnología, la capacidad de interactuar con estos eventos tecnológicos en cada uno de los sectores. Quizá hubo un festival que marcó una pauta a este nivel, que es Sonar, que fue un festival que empezó muy rápidamente a plantear ese juego entre el festival y la parte más tecnológica, más de lab, pero ahora es una cosa muy común. Y yo creo que este es un elemento que nos ayuda a plantear algo imprescindible, que es que estamos en plena transición y no sabemos muy bien todavía cómo va a acabar ese diálogo entre la capacidad de creación y la capacidad evocativa que tiene el arte para explicar lo que somos como sociedad, las tecnologías y las... En Barcelona, por ejemplo, tenemos un festival muy interesante, que es el Festival de Luz, que es un festival que tiene que ver con la interrelación entre tecnologías, audiovisual, luz, sonido, que se plantea al aire libre durante un fin de semana muy potente, y hemos decidido reflexionar sobre si debe ser bianual o anual, justamente porque la relación entre narración y tecnología no acaba de encajar cuando es anual. Es decir, las tecnologías se comen la creación y tienen la sensación de que estás repitiendo cada año un poco lo mismo, ¿no? Hay que darle un cierto espacio a esa relación, porque si no, el relato cultural queda un poco diluido o simplemente no existe. Yo creo que el debate ahora en las artes visuales se ve también de una manera muy clara, ¿no? Es decir, el siglo XX era un siglo en que nos reconocíamos en ismos, ¿no? Los impresionistas, los expresionistas, los dadaístas. Ahora los ismos ya no existen, es decir, entonces esta reconfiguración, que va a tener mucho que ver con evidentemente el impacto tecnológico, yo creo que hay que dar una cierta pausa, y eso quiere decir que hemos de ser capaces de que los grandes eventos no únicamente expliquen cosas, sino además reflexionen sobre estas cosas. Creo que esta es un poco la tendencia sobre la cual trabajamos con festivales de cine, con festivales de música, con festivales de artes escénicas, por ejemplo. Lo que estamos haciendo aquí, esto que hace Áfora, no deja de ser un laboratorio de reflexión alrededor del mundo de las artes escénicas. Sí, que se hace, como han explicado antes, mensualmente, una vez en Barcelona y otra vez en Madrid. Bueno, y más cosas que se hacen, ¿no? Pero tengo la impresión de que ese es el espacio que debemos buscar. Es decir, en el fondo, ¿qué narices? Lo que ha pasado siempre, ¿qué queremos que aporte la cultura al cambio o las transformaciones de nuestra sociedad? Creo que este es el debate. Esto fue algo que lo hemos analizado siempre a posteriori y ahora estamos con una capacidad enorme de analizarlo a priori. Esta es la confusión que tenemos, ¿no? Ya no se trata de decir
cómo se explicó, cómo el arte o la cultura explicó la sociedad, sino ahora lo que estamos es un momento en que decimos, ¿cómo narices podíamos llegar a explicarla? Porque van mucho más rápidas las transformaciones tecnológicas que nosotros como agentes culturales. Tú hablabas del Festival de Luz, en nuestro caso es bienal también, sí. Porque efectivamente las cosas, si queremos que presentar proyectos que rompan un poco con lo que se hizo en la edición anterior, hay que dejar un espacio de tiempo. Yo sí me he dado cuenta de que tras la pandemia hay una especie de regresión hacia lo presencial, una reivindicación de lo presencial. O sea, hubo una época que estábamos buscando todos cómo hacer eventos híbridos, cómo podíamos hacer una cosa que fuera a la vez en cuanto, y de repente es como de... Ahora, uno de los grandes éxitos de este año en Madrid, lo digo porque está aquí su promotor, fue el Festival de las Ideas. Fue un festival absolutamente del siglo XX, que era poner a personas en la plaza pública a discutir sobre grandes temas filosóficos. O sea, fue un festival que en su concepción se hubiera podido celebrar exactamente igual, exceptuando el streaming que se ofrecía para seguir algunas sesiones, pero que se hubiera podido celebrar igual en los años 80 y que hubiera funcionado igual de bien. Me parece que también es interesante. A lo mejor no podemos, cuando pensamos en vanguardia, pensar solamente en digitalización y en nuevas tecnologías. A lo mejor la vanguardia también a veces es hacer un momento de reflexión para mirar hacia lo que existió siempre y lo más importante de todo, que es el espacio para la conversación. Bueno, en Barcelona triunfan siempre todas las charlas del Centro de Cultura Contemporánea, la Bienal de Pensamiento, que es algo muy parecido. Sí, es fascinante verlo, pero sí es cierto que una parte muy importante de esos debates tienen que ver con las tecnologías. No me refiero únicamente a las tecnologías en tanto que maquinaria, sino a lo que suponen. Por ejemplo, una parte muy importante es hablar de inteligencia artificial. Está prácticamente en todos los debates, para entendernos, desde muchos puntos de vista, desde un punto de vista laboral, desde un punto de vista más de qué impacto va a tener en ciertas profesiones como el periodismo, pero también conceptualmente, ¿no? Hasta qué punto vamos a perder o a ganar o a regenerar eso que llamaríamos autenticidad, ¿no? Bueno, creo que en el programa de este mes, en el programa de actividades de este mes del Círculo de Bellas Artes, hay varias actividades precisamente relacionadas con la inteligencia artificial. Claro. O sea que sí, realmente es el tema. Es uno de los grandes temas. Sí. ¿Qué evento cultural, Marta Rivera de la Cruz, le robarías a Barcelona si pudieras? Te haré la misma pregunta después a ti, Xavier. Bueno, yo creo que evento, equipamiento, lo que quieras. A mí me encanta todo lo que está alrededor de Montjuïc y Pedralbes. Parecen dos espacios que debe ser maravilloso poder gestionarlos y pensar cosas para ellos. Pero yo también pienso siempre, estamos tan cerca que yo creo que no compensa robar nada, que lo que compensa es aprovechar, como yo he hecho siempre. Yo he ido muchísimo, ahora voy menos por motivos laborales, pero hubo una época que yo iba a Barcelona pues un par de veces al mes y bueno, pues fomentar ese intercambio, esa ida y vuelta. Yo creo que cuando hablamos muchas veces de esa cocapitalidad, a mí lo que sí echo de menos es que no haya proyectos hechos a cuatro manos entre las dos ciudades. O sea, poder hacer cosas que tengan un espejo directo en Barcelona, o que se hagan en Barcelona y que lo tengan en Madrid. Una exposición con 2 sedes, por ejemplo, un ciclo de conferencias con dos pivotes que sean igualmente importantes. Igual habéis quedado hoy para cenar, precisamente para hacer algo así a 4 manos. Silencio. No, yo me cogería 3 o 4 infraestructuras que hay en Madrid y las traería a Barcelona. A ver, ¿qué te llevas hoy? Pero 3 o 4 infraestructuras, porque me parece extraordinario que cualquier, no sé, tú ves cualquier institución, ¿no? Yo que sé, la Casa de América, es que claro, no sé qué, es que claro, Cervantes, es que esa capacidad genera hoy en día una capacidad para resolver muchos problemas, ¿no? Pero dicho eso, y incentivar al Ministerio, porque yo creo que el debate Barcelona-Madrid a veces lo llevamos al terreno municipal y en realidad es un terreno más complejo. Lo decíamos antes, ¿no? Es difícil decir
la relación Barcelona-Madrid sin meter en el saco ministerio, sobre todo ministerio, ¿no? Porque es cierto, es decir, y probablemente una mirada ministerial que fuera un poquito más, digamos, atenta a lo que es el potencial cultural, digamos, del conjunto de nuestro país, ¿no? Que creo que es demasiado demasiado jacobina para entendernos, ¿no? Yo creo que ahí, a ver, es cierto que hay una serie de infraestructuras que en el caso de Madrid pues la colocan en la primera división, como puede ser, pues eso, pues si hablamos del Museo del Prado, pues el Museo del Prado está aquí y Reina Sofía está aquí y la Casa de América está aquí. Por cierto, la Casa de América está aquí y está en un edificio que es municipal. O sea, la Casa de América, el conjunto de la Casa de América pertenece al ayuntamiento. El ayuntamiento tuvo también una época que cuando se fundan las casas, Casa de América, Casa Sefarad, la Casa Árabe, son infraestructuras que son municipales, que se ponen a disposición del Estado para crear esas casas con patronatos mixtos. Yo soy un poco más sutil. Yo me refiero a cosas como las siguientes. Pondré un par de ejemplos. Es perfectamente correcto, justo y necesario que el Estado compre, por ejemplo, los fondos, el archivo de Gil de Viedma. Pongo un ejemplo. El debate no es que lo compre, el debate es que no lo instale en Barcelona. Ese es el problema. Es perfectamente racional y que el Estado compre los fondos de Calvet Balcells. Claro, pues el Estado, somos todos, no somos todos, son unos cuantos, es de Madrid, tan mío como de aquí. El debate es por qué razón no lo coloca en Barcelona. ¿Por qué? Cuando he dicho jacobino lo he dicho intencionadamente, es decir, me refiero a fagotizador, ¿no? Es decir, que el Estado compre. Sí, claro, entrar en un debate, ¿por qué no lo ha hecho la Generalitat? Tal cual, ese debate que es fácil, llena páginas de periódicos, pero no sirve para nada. Que el Estado proteja y mime y cuide y mantenga los fondos de nuestros autores más importantes es justo y correcto. El problema es dónde deberían estar los fondos de Calvet Balcells, porque el relato de que estos fondos estén en Barcelona-Madrid explica cosas distintas. Y tú esto supongo que lo habrás preguntado alguna vez a quien puede dar respuesta. Bueno, no, la respuesta es muy fácil a veces. Lo ha comprado el Estado, hay una cosa más Generalitat, la cultura está descentralizada, es competencia de la Generalitat, lo hemos comprado, pues se va a la institución del Estado. Y yo lo que le digo, oiga, creo que culturalmente el Estado debemos ser un poco más todos, me parece que detrás de la cultura hay un relato, que si secuestramos este relato cambiamos la historia y que se podría hacer de otra forma. Ese es el debate que a mí me interesa cuando hablo de la relación Barcelona-Madrid, no, en lo demás podemos hacer lo que sea, pero este es el problema de fondo. ¿Por qué no logramos que el Estado multiplique con sus aportaciones el potencial cultural de cada una de sus comunidades? Si compráramos el fondo de, no sé, de Machado, bueno, es que Machado ya es otra cosa, porque pero lo lógico es de Sevilla, no lo sé. Lo comparte, con Baeza, me da igual, podríamos discutirlo ahora, pero en cualquier caso... Podríamos discutirlo, Marta quiere rebatir. Yo, por ejemplo, a ver, hay cosas que me parece que están claras. Por ejemplo, a mí, en el caso de los fondos Balcells, me parece que lógico sería que estuvieran en Barcelona, por la implicación que tuvo además Carmen Balcells con una serie de acontecimientos culturales esenciales en la historia de España, pero que sucedieron en Barcelona y que luego trascendieron. Entonces, yo no me plantearía... ¿Te parece lógico lo que sí, dicho, totalmente. Esto no ocurre. En el caso de Machado... No, Machado es un ejemplo malo, porque Machado es verdad que tanto podía estar en Sevilla como en Baeza, como en cualquier sitio. Pero en cualquier caso es un mal ejemplo, porque Machado tiene una... Aparte, se trabaja su trayectoria en términos de muchas ciudades. Es un mal ejemplo. Pero en cualquier caso, sí serviría para decir, no, es que lo ha comprado el Estado y lo mete en una yo no tengo ninguna duda, creo, y no he hablado de esto con nadie, pero no tengo ninguna duda de que los fondos Balcells estarán en Barcelona. No. O sea, y si a mí me pregunta el ministro de Cultura qué hacemos con los fondos Balcells, yo le diría, bueno, pues yo, por lo que significan esos fondos en la historia de una ciudad. Ese es un debate cotidiano, que además ha sido objeto a veces yo diría de una cierta hazaña, de una cierta competitividad, y por supuesto hay mucho periódico que hace de eso una... Bueno, es el tema que da un cierto rendimiento, este conflicto permanente Barcelona-Madrid, que
Pero eso es lo que yo encuentro a faltar, es decir, una cierta corresponsabilidad que haga referencia a aquello que va a dar un valor cultural más importante. Pero podría poner más ejemplos de este tipo, es decir, hay muchos ¿por qué? Pues porque los autores, los legados, bueno, pues venga, al Reina Sofía. A ver, yo a veces también creo que muchas veces los depósitos, y yo hablo ahora, por ejemplo, en el caso de la Comunidad de Madrid. La Comunidad de Madrid tiene en la antigua fábrica de cervezas El Águila, que se convirtió en biblioteca y archivo, tiene unas infraestructuras con unas condiciones de conservación que son brutales. Entonces, pues muchos fondos de pequeños municipios de la Comunidad de Madrid acababan en El Águila, pero simplemente por una cuestión, primero, de difusión. Es mucho más fácil ponerlo a disposición de los investigadores si está en El Águila que si está en un pueblo de la sierra, y luego, por otra parte, por un tema exclusivamente de conservación. Entonces, creo que muchas veces las decisiones se toman a veces dónde está mejor este legado para que pueda ser consultado por una mayor cantidad de investigadores para facilitar. Bueno, pues a veces se tiene la tendencia de pensar que Madrid es el sitio porque es el sitio más cómodo para... Ahora, si he puesto el ejemplo que me parece más paradigmático, el caso del archivo Balsens, pues no. A mí no me ofrece dudas, vamos. Sí, sí. Claro. Pero al revés también ocurre. Por ejemplo, para no caer en una reivindicación y que nadie pueda aparecer, ahora pueda pensar que estoy en este camino, ahora déjame poner un ejemplo al revés. Yo nunca he sido nada partidario de incentivar una feria de arte importante en Barcelona. Que haya en Barcelona ferias de arte, las hay, pues el Swap, perfecto. Parece que me has leído el pensamiento, porque era un tema que quería sacar, porque no habíamos hablado suficientemente de esto. Porque creo que hoy en día el mundo del arte funciona a escala global y, en consecuencia, una feria de arte importante en Madrid elimina unos 600 kilómetros. Pasaría al revés si fuera en Barcelona. Entonces, ¿cuál es el modelo de Barcelona? Yo creo que debe ser trabajar a fondo otro tipo de feria de arte, probablemente más cercana al arte digital, lo que es Loop, etcétera, etcétera. Y buscar, bueno, Swap no exactamente porque es más, pero el Loop sería un buen ejemplo. Claro que es evidente que el diferencial que existirá siempre, o como mínimo a medio plazo, entre la configuración física de una feria de arte tipo arte, que es más como un Basel, ¿no? O el Loop, siempre será un diferencial enorme por la propia sustantividad de los objetos que se colocan, pero el valor evocativo puede ser muy similar. ¿Qué sentido tiene? Es decir, yo entiendo perfectamente que si hay una feria en Basel no puede haber una igual a 400 kilómetros, o si hay un festival de cine que es Cannes, no puede haber uno en Marsella, pues porque el negocio del cine funciona de otra forma. Y en ese sentido creo que lo que hay que hacer justamente es al revés, es decir, promocionar que las galerías barcelonesas pueden estrenar con lo mejor posible, como que las galerías de Madrid pueden estar en Loop lo mejor posible. Es decir, esta distancia, que es de 600 kilómetros y 2 horas y cuarto, en realidad hoy en día no es nada más que un trancón duro en Madrid o en Barcelona. Es que efectivamente, a veces replicar los modelos no tiene sentido, porque además hay sitio en España para que haya 2 ferias Arco, pues no, posiblemente no los haya. No. Es cierto que la feria que Arco es una feria de iniciativa absolutamente privada. Sí, pero o sea, pero tiene un efecto muy importante. Arco es verdad que es así, es verdad que tiene, y es lógico, el apoyo del Estado, pero Arco no es neutro. Por ejemplo, la conversión progresiva de Madrid en un pequeño Miami europeo tiene bastante que ver en cuál es el posicionamiento de ciertas burguesías venezolanas, colombianas, mexicanas, y con el arte donde lo pone y donde lo... Entonces eso acaba teniendo su importancia. Entonces yo lo que pido es, aceptado que Arco tiene estas connotaciones y que el Estado las potenciemos en Barcelona aquellas donde Barcelona tiene este potencial. Porque al final quien se beneficia de esto es el Estado español, es decir, la cultura española. Es decir, que detrás de un Arco no es únicamente la feria de arte, hay muchos más elementos. Hay un entramado que tiene que ver, por ejemplo, y ahora pues toda esa burguesía, alta burguesía, claro, hispanoamericana. Pero si rascamos, Marta, acabaríamos hablando de Iberia y acabaríamos hablando de la política aeroportuaria española
y acabé hablando de por qué hoy en día la configuración de los enlaces digamos, aéreos españoles están configurados como están configurados. Es decir, que en realidad, si tuviéramos horas, si pudiéramos, Barcelona-Madrid, no ayuntamiento, nos daría para hablar de muchas más cosas, donde se cuecen estos diferenciales que al final acaban teniendo ciertos impactos en la vida cultural. Hombre, a ver, todo lo que se rasca empiezan a salir cosas que no tienen nada que ver con la idea fundacional y que al final acaban repercutiendo en lo que sucede ahora mismo con Arco. Pero yo vuelvo a decir, Arco es una feria donde el ayuntamiento, por ejemplo, no pone un céntimo. O sea, nada. Claro, sí, unas banderolas de promoción por la ciudad para dar ambiente y luego facilitar todo lo que podemos, espacios para que haya exposiciones satélite de coleccionistas que vienen a Arco y que quieran a lo mejor mostrar una colección privada, que me parece que es lo que además le hace que Arco trascienda a un mercado de arte en IFEMA. Tengo que decir, el año pasado, por ejemplo, la Fundación Sandreto abrió una exposición que estuvo un mes de Profesor Coyomo. Corrieron ellos con todos los gastos. ¿Qué hizo el ayuntamiento? Facilitarles un espacio municipal que les gustaba para poder hacer exposición. Entonces, esa es la aportación que hace el ayuntamiento a Arco, poner a disposición de la organización ciertos espacios señeros para extender la feria más allá del recinto donde se hacen las transacciones comerciales. Ha dicho muchas veces, Xavier Marcé, si tuviéramos tiempo, pues no tenemos casi tiempo, estamos acabando, recta final, pero al menos una pregunta más. Para que el tejido cultural tenga más músculo, también necesita de la colaboración público-privada en vuestros respectivos campos, en Madrid, en Barcelona. ¿Cómo lo valoráis? Yo veo que es absolutamente enriquecedor en todos los sentidos que la empresa privada se implique. Es verdad que en España no hay un marco regulatorio que facilite el asunto, no hay una ley de mecenazgo, o sea, no hay unas líneas dedicadas, pero no hay una ley de mecenazgo. Eso nos ayudaría mucho a poder captar, y no hablo solamente de un asunto fiscal, yo hablo de un asunto de seguridad jurídica, de promoción del mecenazgo, de conocimiento social de lo que es un mecenas, del micromecenazgo también. En el caso del ayuntamiento estamos trabajando muy bien con empresas privadas. Me puedo decir, por ejemplo, ahora mismo la restauración de la Fuente de Neptuno la está sufragando L'Oréal. Este año el programa de Refugiate en la Cultura fue un programa que se pudo hacer gracias a Solana, a una empresa que patrocinó la acción, que en el caso de la colección Pérez Simón, que está ahora expuesta, una parte de los fondos en el ayuntamiento, es una iniciativa de la Fundación que además ha corrido con los gastos de montaje de la exposición. Entonces, si no tuviésemos esa buena relación con el sector privado, habría cosas que directamente es que no podríamos hacer. O lo haríamos de una forma tan modesta que a lo mejor no trascendería demasiado. Creo que nos falta un marco regulatorio para aprovechar el interés de ciertas empresas por el patrocinio cultural y por el mecenazgo. Xavier. Sí, bueno, la relación público-privada es esencial, no, yo creo es que yo creo que no hay ni que dudarlo. Esta frontera entre lo público, la cultura, lo privado, el comercio es falsa, es demagógica, no es cierta. Lo que pasa es que es cierto que los objetivos de lo público y de lo privado no son exactamente iguales y deben encontrar su espacio. Hay funciones que son inequívocamente públicas, como es la extensión cultural, la ampliación de públicos, la atención a los diferenciales a veces que tienen las edades en los culturales. La función privada, salvo en términos a veces de responsabilidad social corporativa, que se puede preocupar de estos temas, pero es otra, pero la convivencia debe ser absoluta, no competitiva, legítima y además cooperativa. El sector privado es un gran creador de públicos, el sector privado es un gran facilitador de dimensiones a veces artísticas que se acomodan muy bien a eso que a lo público a veces es difícil, que es los intereses de los públicos, que no es una tontería. Y lo privado además tiene una cosa que a mi juicio es fantástica, tiene una capacidad productiva y una agilidad administrativa que desgraciadamente la administración no tiene ahora, porque estamos en una situación bastante compleja en términos administrativos. Yo creo que
vaya, no hay ni que perder un minuto en dudar eso. Hay posiciones políticas que han pensado a veces que la cultura es un bien estrictamente público y que lo privado es estrictamente un interés comercial. Yo creo que es un error para la propia cultura. Pero dicho eso, lo que también es muy importante es que lo privado no debe comerse nunca las funciones que son inequívocamente públicas, que existen y son muchas en cultura. Bueno, ahora os dejo que sigáis ya vosotros mientras cenáis y ve pensando el restaurante al que llevarás a Marta Ribera de la Cruz cuando venga a Barcelona. Perdona, pero estamos en Madrid, ¿no? Nos vamos no, hoy ella, pero hoy dijo que tú yo. pienses Estamos en Madrid, cuando ella venga a Barcelona, para que recupere ese buen hábito de venir lo más posible a Barcelona, que entiendo que ahora no es tan fácil ya. Marta Ribera de la Cruz, ha sido un placer. Xavier Marcé, un placer. Gracias. Espero que para ustedes, para vosotros también, esta charla tan interesante, en la que creo que han aportado muchas cosas, muchas reflexiones muy interesantes sobre esos 618 kilómetros, que no acabo, sobre esos 618 kilómetros que no nos separan, porque yo creo que estamos, como ha quedado claro, muy unidas Barcelona y Madrid. Muchas gracias, buenas tardes.